Ahí está grabando. Bien. Tati, Andrés, Lina, bienvenidos, bienvenidas. Eh, bueno, la idea es que podamos conversar un poco de la guerra eh, y del rol de China. La otra vez estuvimos con Andrés en un seminario que siento que personalmente quedé con gusto poco, con ganas de seguir hablando. La Tati, por otra parte, participó en el TEC en una charla hablando sobre Asia. Bueno, y Lina es especialista en China. Entonces, ese es el objetivo de poder juntarnos y hablar libremente. No sé si están ahí con alguna... Yo estoy con mi cervecita y tómenselo relajado, ¿no? No No tiene tengo un aire de mi formalidad esto. tecito. Entonces, si me permiten tal vez partir con una pregunta así muy general, tal vez como para empezar la conversa. ¿Cómo están viendo ustedes hoy día el rol de China en la guerra? ¿Cómo lo ven? Bueno, si quieren comienzo. Dale, sí, Dale, 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 Lina, dale. adelante. Pues a ver, yo creo que China está en este momento en una coyuntura bastante compleja. Y aquí creo que es importante ver el tema desde arriba, o sea, creo, y pues lo digo porque la otra nos pasó en una conversación también que alguien, en el diálogo alada que hicimos hace poco, él dijo, pero la gente está muriendo. Claro que sí, o sea, todos estamos en contra de la guerra, creo yo. O sea, no creo que haya nadie que diga, "No, qué maravilla que esté la guerra en Ucrania". Pero creo que necesitamos, sobre todo ante tanta cosa mediática, observar el conflicto desde arriba y ver cuáles son las fichas de ajedrez que se están moviendo acá. Yo creo que, o sea, mi análisis de la situación es que, eh, bueno, China quisiera no involucrarse en el asunto, o sea, no verse como parte del conflicto. ¿Por qué? Porque China tiene buenas relaciones con Rusia, tiene buenas relaciones con Ucrania, pero también China tiene claro el juego que está sucediendo, ¿no? Que es una forma de Estados Unidos de debilitar, pues desde mi perspectiva, y creo que desde varios analistas, es una forma de Estados Unidos de forzar tensión en Rusia y en China de manera tal que pueda de alguna manera pues desestabilizarlos, contenerlos en su crecimiento. Son los dos declarados enemigos de Estados Unidos, ¿no? En este momento, en esta coyuntura, en un Estados Unidos además dividido, en crisis económica, pero un Estado además que le funciona mucho la guerra para activar su propia economía y tener como más fuerza, ¿no? Entonces, en ese sentido, Estados Unidos, claro, dice por un lado no voy a apoyar, o sea, bueno, en principio fue Ucrania, dale, tú puedes, te vamos a apoyar, no sé qué, y apenas comienza el conflicto, ay no, qué pena, paz y amor, no podemos mandar soldados, pero les mandamos oraciones, ¿no? Como cosas así por el estilo. Claro, y ahí el punto es, ¿qué quiere Estados Unidos? Como, bueno, luego tenemos que hacer la pregunta de por qué Putin cae en el juego, porque él también lo tenía claro, pero China lo tiene claro también. Entonces China lo que ha dicho es lo siguiente, o sea, por un lado dijo, no aprobamos el conflicto, pero no me voy a meter en su dinámica bipolar de o apoyamos a la OTAN y a Estados Unidos o apoyamos a Rusia, ¿sí? Entonces, China está, como decimos en Colombia, pisando huevos, ¿no? Es como, no voy a decir que condeno a Rusia, pero sí digo que condeno la invasión, o sea, la violación de la soberanía de cualquier país no se debe violar bajo ninguna circunstancia. Incluso en palabras literales dijeron, no hay amenaza de seguridad que justifique la violación de la soberanía de otro lugar. ¿Sí? Esas fueron las palabras sin llamar a esto invasión Rusia a Ucrania, es decir, ese punto intermedio para no caer en esa dualidad. Luego dijo, invito a desescalar el conflicto. Lo que necesitamos ahora es desescalar el conflicto hasta eliminarlo y volver al diálogo, ¿no? Y ahí sacó una frase que fue una bomba cuando dijo, tenemos que dejar de echarle gasolina al fuego, ¿no? Y creemos que Estados Unidos viene haciendo eso por un buen tiempo, ¿no? Entonces, cuando China dice esto, la reacción de los medios occidentales es como, está China culpando a Estados Unidos, eso es una declaración de guerra tácita, etcétera, etcétera. Pero pues China lo que está diciendo es, yo estoy viendo el juego, yo sé qué está pasando acá, ¿no? Entonces, todos, o sea, no es que Estados Unidos, como dicen por ahí, le pegas al lobo y le pegas al lobo hasta que te muerde para decir que el lobo es malo, ¿no? Entonces es como, para todos, o sea, para China es como es importante poner los puntos sobre las IES, ¿no?
Y el otro punto fundamental que China insiste en trabajar es, yo no soy parte de este conflicto. Yo puedo ser mediador, yo puedo cooperar, pero ni voy a bloquear a Rusia, ni voy a bloquear a Ucrania, ni voy a dañar mis relaciones con Rusia, ni mis relaciones con Ucrania. Entonces, pero claro, desde Occidente la propuesta es que tome partido, que plantee sanciones, y ya la última aproximación de Estados Unidos fue, si usted llega a salvar a Rusia de las sanciones económicas que nosotros le estamos imponiendo, vamos a considerarlo a usted enemigo de Estados Unidos, a usted, China, y a cualquier estado que más o menos no bloquee a Rusia económicamente, ¿no? Entonces ya lo pusieron en una dinámica de o eres mi amigo o eres mi enemigo, ¿no? Entonces creo que China está en una encrucijada gigantesca en términos de rol internacional, en términos de pensamiento estratégico, de cómo salir de una trampa que muy grande que está ahí puesta y que bueno, no sabemos. Yo confío en que va a poder salir, pero complejo. Por ahora empiezo ahí mientras seguimos con la charla. Eso es punto final, yo después de eso me voy. Estoy totalmente, yo soy prolina. Después de eso yo ya no tengo nada más que decir, güey. No, tenemos que elaborar. Resuelve todo. Sí, o sea, de acuerdo. De acuerdo. De acuerdo, yo de acuerdo, pero hay una cosa que tal vez no tanto, en el hecho de que Estados Unidos estuviese provocando esto, o ellos habrían propiciado que todo esto suceda. A mí me parece que más bien les ha caído muy bien, efectivamente, les va a favorecer mucho más, además, en su disputa contra China, pero no lo han buscado. O sea, de hecho, al principio parecía que se les iba las cosas fuera de control cuando Putin y Xi Jinping se reunieron antes de los Juegos Olímpicos o al comenzar los Juegos Olímpicos. Y ahí parecía que China y Rusia se estaban uniendo en una alianza cuando Rusia se mostraba amenazante y había desplegado sus tropas hacia la frontera de Ucrania. Pero después, claro, todos esperábamos a que Putin lance el ataque, o bueno, mucha gente se ha sorprendido de que se lance el ataque, a pesar de que la inteligencia estadounidense lo había advertido. Pero cuando lanza el ataque, lo que sí esperábamos, creo que muchos, era que gane la guerra en 2, 3 días, ¿no? Que tome finalmente en una semana Kiev y que se haga del poder y que saque a Zelensky. Pero no lo ha hecho, y a partir de ahí ya se ha ido debilitando, no solo en la perspectiva que tiene ahora de este conflicto, sino en su imagen, ¿no? En cómo el mundo lo ve a Putin. Y de esto, claro, Estados Unidos está sacando provecho y va a sacar aún más, no solo porque se están debilitando sus principales, bueno, uno de sus principales adversarios, que es Rusia, y viene un contexto un poco más difícil para China, ¿no? Para que China continúe creciendo. El contexto de los próximos años va a ser muy conflictivo para China, complejo. Y por el otro lado, además, Estados Unidos se va a favorecer por el incremento del precio del petróleo, por muchos productos que vende Estados Unidos se van a aumentar de precio, aunque obviamente su economía también se va a ver afectada por la inflación, que ya es un problema. Entonces, sí coincido que hay este debilitamiento, hay un contexto favorable a Estados Unidos, pero me parece que les ha caído del cielo, ¿no? Y es más, la diplomacia estadounidense no ha sido tan audaz como lo fue, por ejemplo, cuando estaba Henry Kissinger de secretario de Estado y presidente Nixon, y en ese momento Estados Unidos se acercó a China, ¿no? Con la diplomacia del ping-pong y otras estrategias, y lograron neutralizar una alianza posible entre la Unión Soviética en ese momento y China, ¿no? Entonces fue una jugada de ajedrez, una jugada maestra de la geopolítica, en la que Estados Unidos impidió que
China y la Unión Soviética se unan en 1972. Y ahora parecía que más bien no lo habían podido conseguir y al contrario, habían provocado que Putin y Xi Jinping se reúnan y muestren una entente eh, que obviamente tenía que preocupar a Estados Unidos. Pero luego de eso viene como un golpe de suerte el hecho de que Putin no logra sus objetivos rápidamente y esto obviamente cambia las cosas. China un poco que se aleja y eso también coincido con lo que decía primeramente, porque porque a China no le conviene ser parte del conflicto ni estar apoyando al agresor, ni sobre todo propiciar o impulsar una guerra que al final de cuentas no le permite seguir creciendo en el ritmo que venía creciendo, ¿no? Económicamente hablando, que es su principal objetivo, ¿no? Superar a Estados Unidos económicamente en todos los ámbitos. Si no existe una paz, una estabilidad en el mundo, entonces China no puede conseguir ese objetivo principal. China necesita que las cosas estén en calma para seguir vendiendo sus productos, para seguir moviéndose económicamente y lograr finalmente superar a Estados Unidos. Una vez que supere a Estados Unidos, ahí quizás pueda interesarle un conflicto, pero mientras tanto, lo que le interesa es que exista paz. Entonces, bueno, eso también como primeros comentarios. Ahora me va a gustar escucharlos, queridos. ¿Tati? Sí, bueno, pues yo realmente creo que lo que el resumen que hizo Lina fue muy completo y también coincido en que China busca un balance entre el creciente rol que había empezado a desarrollar después de tiempo de distancia con Rusia a partir de diferentes proyectos, específicamente en cooperación energética, resaltar ahí el proyecto Siberia 2, que es, diría, uno de los más emblemáticos que parte de China, conecta por la península de Vladivostok y llega hacia la parte oriente de Rusia. Y en ese sentido decir que China ya había avanzado mucho en esa relación con Rusia antes de que estallara el conflicto y es un punto estratégico en el que buscará mantener canales de comunicación con Moscú abiertos porque hay unos objetivos estratégicos de largo plazo que están en juego allí. Sin embargo, tampoco quiere tomar un rol de pro de un agresor en el sistema internacional. Y eso se puede ver en la votación del Consejo de Seguridad para la guerra de Ucrania, donde China no se alinea con Rusia en veto, sino que se abstiene de la votación. Entonces, trata de mantener un rol en la medida de lo posible, por llamarlo de alguna manera, al margen de su intervención o declaración, también manteniendo coherencia con algo importante para China y es el principio de no injerencia. Es decir, creo que China se mantiene coherente en su política exterior a lo largo de toda su historia, en ese principio de no intervención en ningún tipo de asunto y en ese sentido buscará en el sistema internacional en el momento en que necesite hacer uso de ese mismo principio en respeto, pues que también no haya injerencia y lo ha demostrado muy coherentemente en una estrategia diplomática que yo la llamaría cuidadosa con respecto al tema y en parte responsable. ¿Por qué? Porque si miramos desde el punto de vista de los 5 del Consejo de Seguridad, creo que es la primera vez que se imponen unas sanciones a uno de los 5, es decir, estamos de alguna manera en un estado de, diría yo, equilibrio
pero en este momento, después de que sancionan a Rusia, cualquier cosa puede pasar. Yo creo que en términos de lo que implica esto para el sistema multilateral es una crisis importante, es decir, ninguna otra intervención en la historia hasta ahora había desatado una serie de sanciones tan fuertes contra un Estado. Y en ese sentido decirlo que ni siquiera en intervenciones como Irak o Afganistán se generaron sanciones a Estados Unidos de la talla que se le están generando a Rusia. Nuevamente volviendo sobre el punto que dijo Lina, que me parece clave, y es, nadie está de acuerdo con la guerra en Ucrania, pero el punto es cómo se está realmente generando en este momento una serie de posturas muy cargadas hacia un bando, y en el cual China trata de decir como yo me mantengo en una línea de neutralidad, y cómo antes de esta semana, de estas conversaciones de Joe Biden, ya habían canales extraoficiales desde Washington tratando de persuadir al gobierno de Beijing para que tenga una postura específica en el tema. Entonces yo creo que en ese sentido China también está dando un mensaje de hay que recentrar, no todos tenemos que estar con la misma postura, y de respeto a posturas, que yo creo que en este momento también es importante ese punto. Más allá de cualquier cosa, yo escuchaba hoy a Priti Patel en Reino Unido hablando, es que hay una gente buena y una gente mala, hay una postura que está bien y una postura que está mal. Y yo decía, si entramos a este grado de polarización mundial, donde hay buenos y malos, ¿a qué tipo de escenario multilateral nos vamos a enfrentar? ¿Sí? Si estamos dando un discurso de buenos y de malos, independientemente de que uno pueda pensar, nuevamente nadie está a favor de una violación a la soberanía, pero desde el punto de vista del multilateralismo en sí mismo, creo que hay un desequilibrio, que entramos en un desequilibrio con todo este tema de Ucrania, que va a tener unas consecuencias de largo plazo importantes. Eso sería como para contarles mis preocupaciones de cómo ha avanzado el tema. Yo ahí quisiera añadir algo que va de la línea de lo que nos dice Tatiana, y es que, claro, en esta división de los buenos, OTAN, Estados Unidos, Occidente, los malos, Rusia y todo aquel que no se oponga a Rusia, también está ese concepto de que hay una seguridad más válida que la otra, que hay unas acciones más válidas si vienen de un actor a si vienen de otro actor. Y en este sentido, China ha propuesto un concepto muy interesante para la negociación entre Ucrania y Rusia, y es decir, que tienen que tener el concepto de la seguridad indivisible. Entonces, el concepto de seguridad indivisible es tan importante la seguridad de Ucrania como la seguridad de la Unión Europea, como la percepción de seguridad de Estados Unidos, como la seguridad de Rusia, como la seguridad de Asia y como la seguridad de China. Es decir, tenemos esta idea de que los que necesitan sentirse seguros son los buenos y que si los malos no se sienten seguros no pasa nada, y resulta que la única manera en la que vamos a resolver esto es tener un concepto indivisible de seguridad donde todos necesitan legítimamente, ¿sí?, exponer unas, digamos, básicos para sentirse seguros, ¿no? Yo, obviamente, como ya te imaginarás, Andrés, no estoy de acuerdo en tu idea de que este conflicto le cayó del cielo a Estados Unidos, ¿no? Porque cuando uno mira las acciones anteriores, ¿no?, al conflicto, todo el tema de la OTAN, todas digamos, ¿cómo se dice? Las manifestaciones de Biden y de un poco todo antes de la guerra, y muy como desafiando a Putin, ¿no? Y muy como, y ojo, donde usted llegue a invadir, vamos a hacer esto y lo otro, y donde usted llegue a invadir, hacemos la otra cosa, sin nombrar obviamente pues que incumplieron, ¿no? O sea, incumplieron el acuerdo tácito que había de que la OTAN no podía, ¿sí?, llegar a Ucrania, y eso que no estamos entrando en otros temas más pequeñitos, que es verla, pequeños me refiero en términos como más íntimos del conflicto, que es ver el trato que recibían los rusos en Ucrania, ¿no?, por parte de Zelensky y demás. O sea, y también hay otro tema de discusión. Lo que pasa es que no soy experta en Rusia, entonces no me considero capaz de ir profundamente a eso. Pero entonces yo acá quiero exponerles la siguiente pregunta. O sea, como les digo, bueno, otra cosa. Estados Unidos no puede como país
en este momento, decir, yo apoyo a Ucrania y mando ejército a Ucrania. Pero entonces, ¿qué está haciendo Estados Unidos? Está dándole plata a Ucrania para que contrate mercenarios colombianos y africanos para que vayan a pelear a los rusos en Ucrania, ¿sí? Entonces, claro, como les digo, él les vende las armas a todos, ¿sí? O sea, el beneficio ahí está por todas partes. Pero por otro lado, recordemos que Estados Unidos, desde la guerra comercial con Trump, pero desde antes, o sea, se tenía claro que estaban sucediendo posibles transferencias de poder entre Estados Unidos y China, más con China que con Rusia, de hecho. Lo que pasa es que Rusia es muy mediático también, ¿no? Rusia es el país perfecto para empezar a desequilibrar todo, porque todo el mundo odia a Putin, porque Putin es un dictador que monta en oso, sin camisa, ¿no? Como que todo este tipo de cosas. Una narrativa, sí, sí, sí. Con las TICs al aire. Exacto. Entonces, claro, ese punto de partida es muy chévere. O sea, para Estados Unidos es perfecto. Al punto, por ejemplo, claro, y además él no se ve perjudicado por dejar de comprarle petróleo y gas a Rusia porque puede acudir a Venezuela, que ahora sí es bueno. O sea, antes Venezuela era terrible y vamos a invadirlo y chao Maduro, pero ahora sí es como, bueno, hablemos, ¿no? Seamos amigos. Entonces, ese maniqueísmo de Estados Unidos es el que nos acepta, o sea, trata de distraernos de que en el fondo esto es una estrategia gigante, pero entonces la gran pregunta es, ¿por qué Putin cae? Porque Putin la tenía clarísima también, Putin sabía lo que estaba haciendo. Y yo creo que muchos analistas dijimos, Putin no va a invadir Ucrania, ¿sí? Precisamente por los costos que eso iba a traer. Y la pregunta es, ¿por qué decidió asumirlos? La pregunta que hace es crucial. Yo no la había pensado de esa manera. Desde que estalla el conflicto, la pregunta a la que le he venido dando vueltas es, ¿cuál es la causa de la guerra? ¿Por qué la guerra? Porque al final las relaciones internacionales a eso nos dedicamos, ¿no? ¿Cuál es la causa? Y tratando de apelar a la teoría, etcétera, y a los discursos que se están llevando a cabo, la causa de la guerra no puede ser la naturaleza maligna de Putin. Es demasiado simplista. Eso no explica nada. Y lamentablemente lo que estamos viendo, y no solamente a nivel de discurso periodístico, que es el que más se expande y tiene repercusiones en Twitter, en Instagram, y más allá del discurso del gobierno ucraniano, es algo que cala. Y que realmente, yo no sé hasta qué punto la gente está convencida realmente de que esta crisis estalla por lo que yo llamo la naturaleza maligna de Putin. Había un periodista de Al Jazeera, no me acuerdo el nombre, pero es un tipo genial, y decía, pero es que si el buen es tan malo, si el buen es el demonio, tú no negocias con el demonio. No puedes. O sea, le niegan la agencia política. Lo estás desconociendo como un actor político sobre el cual te tienes que sentar a negociar la paz, porque es el demonio, es malo. Y lamentablemente vemos que la causa del conflicto se está asociando a ese concepto. Ahora, la pregunta que tú planteas así, Lina, me parece un poco más elaborada, y decir, bueno, ¿por qué Putin cae? Y ahí la quiero articular con una protoexplicación que me venía, o sea, que vengo trabajando, pero todavía no está bien completa. Pero uno, si logramos hacer una matriz tipo dilema al prisionero, aunque no encaja muy bien, lo he hablado con un colega economista porque hay que transformarla mucho, pero por lo menos si trato de aplicar la matriz del prisionero, el único escenario Teoría de en el cual juegos. Putin pierde es en el escenario en el cual los Estados Unidos pierden. Y eso es guerra mundial. O sea, en cualquier otro de los tres escenarios, Putin gana. Relativo. Gana más, gana menos. Pero en cualquier otro escenario, Putin gana. Entonces, no soy capaz todavía de decir por qué Putin cae, como lo planteas tú, pero si nos ponemos a trabajar en una matriz del dilema de decir, ¿invado o no invado? Y por otra parte tengo a Ucrania en el mismo dilema, digamos, con Estados Unidos de soporte.
En cualquier escenario en el cual Rusia pierde, es en aquel escenario en que los Estados Unidos pierden, es decir, cuando los Estados Unidos intervienen militarmente en el conflicto. En cualquier otro, que quiera decir que Estados Unidos se mantiene al margen, Estados Unidos pierde, y Ucrania pierde, y Rusia gana. Gana más, gana menos. Ahora, otra explicación, y lo vinculo con lo que dice la Tati, es... a mí me parece que este discurso de la OTAN, o la práctica de la OTAN, y los guiños de Zelensky hacia la OTAN, son una provocación permanente hacia Putin. O sea, si Putin despliega tropas a la frontera, no es porque Putin un día se levantó en la mañana y en el desayuno se le ocurrió mientras se tomaba el jugo de naranja, hoy día, ¿sabéis qué? Sergi, ven. Sergi, ¿sabéis que despliégate unos tanques en la frontera con Ucrania? Tengo ganas. Lo soñé. Y hoy día me desperté con esas ganas. Porque la prensa parece que fuera eso, ¿no? Todo se responde a que Putin despliega, despliega fuerzas militares a la frontera. Pero bueno, pero si el gobierno está desplegando, es por algo. Y tenemos OTAN hace harto tiempo intentando penetrar ahí en Ucrania. Entonces, eso me hace pensar que no con Trump, sino con Biden y Zelensky, se está elaborando una política que rompe el balance de poder en Europa. Y el solo hecho de prospectar que el balance de poder se rompa en Europa motiva a Putin a que sea menos costoso invadir Ucrania que permitir que la OTAN entre a Ucrania y empiece a limitar en su frontera. Eso es más costoso. Entonces, antes de que se rompa ese equilibrio de poder, prefiero invadir. Ahí hay dos cosas además, porque yo también me pinto diferentes escenarios en la cabeza, ¿sí? Yo digo, en lo inmediato, en lo inmediato de la reacción de Putin hubo tantas amenazas pre-invasión, ¿sí? De si tú invades vamos a hacer esto, y si tú invades vamos a hacer lo otro, y la OTAN, y los tanques, y los misiles, y todas las cosas, que por un lado era ponerlos en evidencia, como, a ver, ya invadí, ¿qué van a hacer? ¿Sí? O sea, como, aquí estoy, listo. Entonces, ¿cuál es el show? Que era todo lo que decían que iban a hacer, ¿no? Y efectivamente los puso en evidencia, porque yo creo que no nos podemos no dar cuenta que abandonaron Ucrania. O sea, desafortunadamente Ucrania está en una posición en la que se vuelve una ficha geopolítica, y normalmente a esos países que se vuelven fichas geopolíticas les va muy mal, porque nadie está preocupado por su población, ¿sí? Es más el gran juego que hay detrás de esto, ¿no? Entonces, por un lado, para Putin pongo en evidencia que ustedes son perros que ladran pero no muerden, ¿sí? Por un lado. Por otro lado, cuando sacaron a Rusia de SWIFT y demás, pero además sabemos que por otro lado vienen sucediendo dinámicas en las que se habla de no tener el dólar como moneda mediadora en las transacciones, ¿no? Que se hagan, no sé, literalmente yuan con real o cosas así por el estilo. Entonces, Putin sabe que, o sea, que hay dinámicas que se están moviendo que pueden llevar a transformar, ¿sí? No solamente el balance de poder en Europa, sino también las dinámicas tradicionales monetarias y comerciales globales. Porque es que ya no estamos, además, guerra de los misiles de Cuba, pues este es un mundo mucho más globalizado. Este es un mundo donde esto hace un daño, o sea, tiene un impacto muy, muy grande. Y no solamente en Rusia, todos estos bloqueos a Rusia van a afectar toda la economía mundial, y ya me dirás, Tatiana, si estoy bien o no, ¿sí? Pero en términos de cambio de productos, etcétera, etcétera, esto es como lo que pienso yo desde mi internacionalismo sin economía, ¿no? Pero ya me dirás. Fuera de eso, desde la perspectiva de Estados Unidos, tenemos otro posible Ucrania muy cerca que también le serviría mucho, y es Taiwán. Entonces, lo mismo que yo he hecho en Ucrania, lo estoy haciendo en Taiwán. Venderles armas, venderles misiles, entrenar a sus soldados, porque además ya la presidenta de Taiwán dijo que sí, que llevaban año y medio entrenando soldados en Taiwán. 800.000 millones de dólares en misiles se le vendieron a Taiwán el año pasado, ¿sí? Entonces es como, o sea, yo sí veo un patrón que digo, están probando aquí que era lo más fácil, a ver cómo les va en el otro lado, ¿cierto?
Y Estados Unidos también, y China también lo tiene claro. Y por eso China manda, pues sobrevuela con aviones diciendo no me voy a quedar quieto, pero como bien lo decías, Andrés, China, no por un tema moral, que también, pero por un tema tangible, práctico, su modelo se cae si China entra en un conflicto bélico, ¿sí? Sí. O sea, es como para China es fundamental mantener la paz. Sí. Entonces China es más cabeza fría que Putin. Pero obviamente para Putin, o sea, tiene que verse una ventana de oportunidad de que algo más va a pasar, ¿sí? Y que en el largo plazo va a ser benéfico. Y tú hablas, Claudio, de la estabilidad entre Europa y Asia, pero yo creo que es un poco incluso más grande. Y no sé, Tatiana, cómo lo ves aquí económicamente, porque me parece que ahí están pasando cosas interesantes también. Sí, yo también veo el fortalecimiento del yuan como moneda de cambio internacional. Yo creo que no es un escenario favorable para Estados Unidos. Yo creo que el hecho de que Biden se haya acercado a Xi Jinping de facto muestra que China tiene un rol y un papel importante que jugar. Creo que las cartas están más hacia no dejarse sesgar por esa narrativa de los buenos y los malos, que ya cuando ya una secretaria de Estado de un país como el Reino Unido da una declaración pública con ese tipo de narrativa, ya muestra que detrás hay unas ideas que se están tratando de generar en el subconsciente de la gente. Y con el tema de Taiwán, a mí realmente me da como un poco de coraje porque me parece que es una historia muy creada, ¿sí? Muy empezándole a generar tensión y miedo a la gente De acuerdo. que no conoce bien el tema. Y en ese sentido, yo creo que nuestro rol importante ahí es generar objetividad frente al tema y decir como, miren, todavía no hay ninguna declaración explícita de absolutamente nada. No es un objetivo de China. China ahorita tiene unos objetivos muy puntuales en términos de lo que quieren económicamente. Hay otro aspecto importante y es parte de la franja y la ruta, pues tiene una parte que está sobre un territorio de Asia Central, pasa por Ucrania, es decir, hay unos temas en los cuales China está tratando de hacer muy aplomada su tarea diplomática, y por otro lado está el tema de AUKUS, ¿sí? Que desde el año pasado viene generándole una serie de tensiones desde fuera de la región a China, y en los cuales China nuevamente ha tenido una postura moderada y tranquila, tanto así que los mismos países del sudeste asiático en sus declaraciones dicen como aquí no nos interesan estas tensiones con los submarinos australianos, están generándole como un rompimiento a la estabilidad en seguridad del sudeste asiático. Ojo ahí con eso. Y China ha sido muy coherente en sus diferentes apariciones públicas diciendo como no tengo ninguna intencionalidad de guerra, de ningún tipo. Entonces creo que, y las preguntas han empezado a salir, salió en la charla del TEC de Claudio, salió en mi clase, yo les digo como, miren, no, o sea, realmente no hay ningún incentivo para China a irse a la guerra en este momento. Y si uno mira un diario, no sé, no los he mirado propiamente, pero a veces me salen avisos cuando abro cualquier tipo de navegador y ya salen portaaviones chinos y es vuelos sí, es decir, son una serie como de clickbaits que te hacen ir a noticias que realmente están tergiversando y haciendo ver como que efectivamente es algo. Hace más o menos unos 6 meses salió en el New York Times un titular que decía ¿Is Taiwan next? Y yo decía, pero ¿por qué estas provocaciones donde realmente desde ningún punto de vista se está generando esta intervención desde China? Entonces, son cosas que uno empieza a ver desde unas narrativas y claramente el consumidor de New York Times, de The Economist, pues se va a empezar a sesgar frente al tipo de postura que tiene y un poco, como diríamos en nuestro lenguaje colombiano, una crónica de una muerte anunciada que la están empezando a gestar y que China, ojalá, y yo creo que sí, lo va a jugar mucho más estratégicamente. Yo creo que de la pregunta que hacía Lina frente
porque Putin cae, yo creo que fue un error de cálculo, porque como decía Andrés, ellos tenían tal vez un pronóstico mucho más rápido de toma del territorio. Y en ese sentido, el costo geopolítico ha aumentado a medida que han pasado más días en ese control. Pero desde el punto de vista ya estratégico, tampoco es coherente decir que se va a tomar una postura como muy radical frente a la intervención rusa, especialmente porque cerrarle el SWIFT es abrirle la puerta a otros medios de operación en términos financieros, ¿no? Entonces, y además que la región en general, Asia, está preparada para salir del patrón dólar, está preparada por otros medios de pago, incluso mucho más tecnológicos, es decir, en términos de comercio e inversión, hay ya otros medios de pago mucho más efectivos. Y por el otro lado, en términos de integración, también está preparada para cualquier escenario de no dependencia con Occidente. Entonces, yo creo que lo que se va a dar ahí es un reacomodo de pronto regional y el más damnificado ahí definitivamente Europa, porque a Europa le está costando esto ahora porque está empezando la primavera y el verano, pero quisiera ver si esta situación se sostiene hacia octubre o noviembre, qué va a pasar en términos de mantener la calefacción, nosotros que lo vivimos con Claudio, va a ser todo un reto no tener gas, no tener petróleo en una época invernal. No sé cómo hubiera sido si esto mismo lo hubieran vivido en octubre, noviembre y diciembre, ¿sí? Es decir, ahí el gran perdedor, yo creo que sí, es Europa, efectivamente, con toda la situación y económicamente también, es decir, cerrarle todos los canales a Rusia, pues tiene unos costos importantes en términos de toda la cadena de producción energética donde hay inversión europea también. Es decir, también es parte de los perdedores ahí. Andri. ¿Han visto la película Don't Look Up de Netflix? Sí. Eso es lo que está pasando. Eso es lo que define la política en todos lados, ¿no? Es un total desinterés, es solamente el rédito político lo que vale y obviamente los intereses que están en juego, pero así se manejan los grandes países, aunque pareciera increíble. Yo creo que es muy, muy buena la película en el sentido de reflejar, ¿no?, esa frivolidad, esa desinterés o indolencia que existe desde los altos poderes respecto a las decisiones políticas de gran trascendencia que se toman, como esta, por ejemplo, ¿no? Y yo decía que a Estados Unidos esto le ha caído del cielo, porque Putin estaba haciendo unas jugadas que parecían ser otra vez muy estratégicas, muy bien pensadas, ¿no? Nadie pensaba antes de la guerra que Putin iba a meter la pata como la ha metido, porque Putin había logrado hacer jugadas magistrales. Se había anexionado Crimea, ya era parte de Rusia, tenía controlado prácticamente el Donbass en Ucrania y antes ya había ocupado los territorios de Osetia del Sur y Abjasia en Georgia, justamente cuando Georgia y Ucrania dijeron que se iban a incorporar a la OTAN. Entonces, Putin había hecho jugadas magistrales, había expandido el territorio de Rusia hacia el Mar Negro sobre la península de Crimea, y a eso lo hacía ver muy mal a Estados Unidos, porque mientras Rusia avanzaba, Putin hacía estas grandes jugadas, Estados Unidos quedaba como el policía que
que no logra controlar los delitos, ¿no?, a su alrededor. Y eso era lo que parecía que iba a volver a ocurrir, se las iban a volver a hacer, así como se le habían hecho a Bush en Georgia, a Obama en Crimea, a Trump no se la hicieron, pero parecía que Putin se la iba a hacer a Biden otra vez, ¿no? Y los estadounidenses, más enfocados en el Indo-Pacífico, se agarraban la cabeza, me parece que así fue, y decían, se está abriendo un frente en Europa del Este y vamos a tener que enfrentar eso y va a ser una pesadilla, ¿no? Además, Putin y Xi Jinping se han reunido en la inauguración de los Juegos Olímpicos y todo parecía que iba a ser una pesadilla para Estados Unidos. Cuando lanza su ataque Putin, y vuelvo sobre el punto, no salen las cosas como todos esperábamos y el mismo Putin ahora se ve en figurillas. Además, claro, el hecho de que tienes un gran rival que es Rusia con un poder nuclear, ¿no? Eso también era y sigue siendo un elemento de altísima preocupación, ¿no? Pero bueno, a Estados Unidos le cae bien al final que Rusia no logre tomar Ucrania y para eso manda armas, claro, le beneficia. Va a seguir vendiendo, todos los países europeos ahora van a incrementar sus gastos en defensa y eso significa en gran parte que Estados Unidos les va a seguir vendiendo más armas. Entonces el negocio está hecho, ¿no?, desde ese lado. Pero no era algo que ellos habían propiciado, ¿no? Claro, amenazaban, les decían a los Biden, era duro, pero no era porque tenía una estrategia y que todo iba a salir como está ocurriendo, es decir, que habían calculado lo que está sucediendo ahora, sino que lanzaba esos mensajes duros para generar adhesión en su país, ¿no? Para que la gente diga, bien, Biden, vamos, el nacionalismo estadounidense se enciende y hay que ser duros con ese Putin, ¿no? Y por eso decía eso, y como lo sigue haciendo, ¿no? Y son durísimos con China y con Rusia, porque ellos quieren mostrarse como el hegemón, ¿no? El país más poderoso del mundo que puede amenazar a China, puede amenazar a Rusia y no pasa nada, ¿no? Pero también pasan cosas y todo esto al final se dio la vuelta y parece que es favorable a Estados Unidos y claramente nada favorable para Europa, como bien decía Lina, como bien decía Tatiana y también Claudio, los tres creo, con los cuatro coincidimos, el peor, o bueno, después de Rusia, porque a mí Rusia me parece un gran perdedor y en eso no comparto con lo que decía Claudio de que Putin o Rusia va a ganar en cualquier escenario algo. No, yo creo que en el escenario que estamos viendo, Rusia es un gran perdedor, ¿no? En términos económicos y también en términos de imagen, ¿no? Porque el Putin, que era el gran estratega que monta osos con el pecho desnudo, esa imagen de gran el líder estadista con las todo al aire, era algo insuperable, ¿no? Era realmente un ídolo. Y ahora se ha caído, ¿no? Ahora es un dictador, ahora es un fascista que se parece a Hitler y que ha cometido efectivamente una agresión contra un Estado soberano, democrático, que nadie le puede perdonar, ¿no? Realmente me parece que ha metido la pata. Y realmente es increíble lo que está pasando porque no se veía venir. Ahora, con respecto a Taiwán, también tengo esa impresión. Claro, Estados Unidos amenaza, tiene bases en todas partes del mundo, está actuando como el jefe, ¿no? Como el policía mundial, como lo ha venido haciendo ya hace más de 50 años, pero no con una
claridad estratégica, como yo digo, existía cuando estaba Henry Kissinger y era una política exterior mucho más justificada en términos, ¿no? Teóricos y de estrategia, ¿no? Sobre todo en términos geopolíticos. Ahora la cosa es, me parece, muy al estilo de Don't Look Up. Y, y Taiwán, por más que Estados Unidos le mande armas y provoca o asusa a que surja algo ahí, no va a estallar porque China está viendo lo que le ha pasado a Rusia en Ucrania, ¿no? Entonces no va a cometer el mismo error de tratar de hacer lo mismo en Taiwán, porque, como bien decíamos, y creo que también en eso coincidimos los cuatro, es que a China no le conviene una guerra, ¿no? A China le conviene la paz y la estabilidad para seguir creciendo. Entonces, eso por ahora. Bien, me parece que estamos ya llegando a las 8. Entonces, ¿les parece si Vamos damos cerrando. término a esta primera meeting o Me tienen parece. cuerda para un poquito más? No, yo pronto tengo que salir, pero sí quisiera hacer unos 2 comentarios cortos finales. Dale. Uno, como decía Tatiana, cuando en todas las entrevistas me preguntan por Taiwán, y entonces China va a invadir Taiwán y no sé qué, ta. Y mi respuesta es, el tema de Ucrania y Taiwán se conectan, pero no por donde creemos que se conectan. No en términos de que China va a decir, ay, ahora me apropio de Taiwán, sino en términos de que son fichas geopolíticas que Estados Unidos utiliza para presionar, ¿sí? O sea, se une por Estados Unidos, no se une en términos de la visión de país, y eso hay que tenerlo muy claro. Y igual que como opinan ustedes, o sea, China, yo confío en su visión estratégica y no creo que vaya a caer en eso, no es su intención. Además, porque cuando miramos en política exterior China, que nos lo ha demostrado de muchas maneras, incluida la franja y la ruta y demás, a China, como no le funciona la guerra, China promueve es el desarrollo común de manera tal que el costo de la guerra sea más caro que el costo de hacer un diálogo pacífico, ¿no? Y eso es lo que China espera que suceda con Taiwán en algún momento, ¿no? Es decir, nos va tan bien juntos que ya no tocamos más el tema, ¿sí? O sea, como que se va el tema de si eres o no provincia de China. Si no estoy mal, creo que es Kissinger el que decía ser enemigo de Estados Unidos es terrible, pero es peor ser amigo. En términos de lo que te fuerza a hacer esa amistad, ¿sí? Y es un poco lo que le está pasando a Europa, ¿sí? Es como en orden de mantener esa alianza, entonces es muy complejo porque tienes que a veces hacer sacrificios a cosas que son realmente, van en contra de tu beneficio personal, pero como hay que defender la hegemonía de Estados Unidos, entonces terminas sacrificando bienestar personal por una hegemonía que, y a veces sin darte cuenta, ¿no? Lo que dices, Andrés, de Don't Look Up, creo que el Don't Look Up aquí no pasa en términos de, a ver, a Estados Unidos le ha ido muy mal muchas veces cuando financia conflictos que no son suyos tratando de desestabilizar. Han obtenido unas Afganistán. ganancias, pero también sabemos que ha obtenido unas pérdidas. En el fondo no es que esté planeando exactamente tal día Rusia va a invadir Ucrania y exactamente va a pasar tal cosa. No, promueve la inestabilidad a ver qué pasa. Pero sí, les falta visión en el largo plazo, ver hasta qué punto eso los va a derrotar o no los va a derrotar, o sea, les va a servir o no les va a servir, ¿sí? Esa visión a largo plazo más estratégica, ahí sí al estilo de Don't Look Up, es como, uy, sí, podría matarnos el meteorito, pero hay ganancias en el meteorito, entonces apostémosle a que sí caiga, a ver qué pasa con ese meteorito. Y en ese sentido estoy de acuerdo contigo, y también es una frase de la película que me encantó cuando decían, ay, ¿ustedes creen que eso es una gran conspiración, una alianza alienígena, no sé qué? No son tan inteligentes, ¿no? Y yo sí creo que eso pasa mucho, ¿sí? La inteligencia está pensada en lo nacional, con un uso de lo internacional para eso, y entonces creo que eso va a pasar ahí. Y en términos de que Rusia y Putin vayan a ser el gran perdedor, todavía me quedan mis dudas. O sea, como dice Claudio, yo creo que hay escenarios. Si el Donbass queda, por ejemplo, añadido a Rusia, pues es una ganancia para Rusia, ¿no? O aun cuando quede independiente dentro de Ucrania o reconocido por la Exacto, Constitución ucraniana. Triunfo. exactamente. Y Putin no vive tanto fuera de Rusia de la imagen. O sea, Putin está acostumbrado a ser el malo de la película por fuera. Dentro sí le está costando. Dentro de En Rusia le está Occidente. costando. Exacto.
Bueno, diría esas cosas. Igual nos quedamos sin respuestas, pero quería como hacer puntualidad de esas tres cositas. Dale, Tati, tus palabras de cierre. Ya Lina dio las suyas. Y de cierre, bueno, es que hemos dicho tantas cosas, pero básicamente decir que en un escenario potencial de las actuaciones chinas, que es lo que nos convocaba en esta conversación, decir que China va a buscar un balance en términos de su eh, rol, si se quiere llamar de esa manera, entre su relación estratégica con Rusia de largo plazo y el relacionamiento que el escenario le compete. Y en ese sentido no veo próximas intervenciones directas en el conflicto. Y por otro lado, decir que efectivamente sí se han gestado ideas frente a provocaciones, diría yo, las llamaría así. Llámese el AUKUS, porque es que me parece importante tener ese antecedente, porque el año pasado fue un tema que salió desde el punto de vista de Australia específicamente, en el mar del sur de China, y más recientemente se llama Taiwán. Es decir, yo creo que hay que verlo en un contexto de lo que ha venido desarrollándose, y que todos estos estallidos, por decirlo de alguna manera, realmente han sido fuera de la región, han sido provocados fuera del mar del sur de China, han sido provocados desde una intervención extranjera, desde el punto de vista regional. No es porque Australia haya hablado con China o porque en este caso la presidenta de Taiwán haya hablado con Xi Jinping. Es decir, ese tipo de actuaciones directas no se han dado. Se han dado es más desde una declaración externa a la región, y en ese sentido decir que sí se ve claramente que hay, como decía Lina al inicio, como esta idea de te empujo y te empujo y te empujo hasta que me empujas. Entonces yo creo que sí es claro que ahí hay toda una retórica. Y ya lo último es que en términos económicos hay un interés de China en hacer una economía de consumo interno, y en ese sentido yo creo que todo este escenario lo favorece, porque pues cuando hay escenarios de conflicto y guerra, todos los países de alguna manera vuelven a recentrarse en su propio estado, tratan como de meterse en su propia cascarón, y esto yo creo que es un escenario propicio no para pensar en términos de que el comercio internacional es un motor de desarrollo, sino que van a haber ya en términos económicos unas dinámicas internas de consumo en China, que además es el plan al cual le apunta, no tanto en su comercio internacional, sino en fortalecer el consumo interno. Entonces, creo que todo apunta a que China va a tener una mirada mucho más doméstica que internacional en todos los sentidos. Por tanto, tampoco le interesa participar mucho en escenarios internacionales, o por lo menos de una forma no tan protagonista como lo quieren hacer o lo quieren empujar a hacer. Eso sería de mi parte. Andri, tu final statement. Ok. Comentando otras cosas que se habían dicho. Lina terminaba haciendo una pregunta muy sugerente, que era ¿por qué Putin decidió asumir el costo que él sabía que iba a tener que pagar por esto, ¿no? Porque ya se visualizaba que iban a venir las sanciones. ¿Y por qué Putin decide asumir ese enorme costo, ¿no? Y arriesgarlo todo, arriesgar su propia carrera política y hasta su vida, podríamos decir, porque ahora es un criminal de guerra, ¿no? Ahora no hay vuelta atrás. Ahora Occidente le va a dar siempre la espalda hasta que o termine en la Corte Penal Internacional o lo maten. Pero él obviamente ha jugado al todo, ¿no? En esta jugada. Y yo creo que asumió el costo
porque esto es una doctrina, ¿no?, militar que viene desde hace muchos años. No sé si han leído sobre Alexander Dugin, que es un ruso que ha escrito sobre la geopolítica, tiene un libro, ¿no?, de la geopolítica rusa y el espacio vital que tiene que tener Rusia, que obviamente abarca Ucrania, Bielorrusia, ¿no? Rusia tiene que propender a llegar al Mar Negro, dominar toda la costa del Mar Negro, incluyendo Moldovia, Bulgaria y Rumania, y tiene que desestabilizar a Europa, dice, ¿no? Ese es un libro que sale en 98, en 1998, y establece todo esto, ¿no? O sea, ya estaba definido lo que Rusia necesitaba, era expandirse sobre su espacio vital, con toda una estrategia en la que además decía que hay que separar al Reino Unido de Europa, ¿no? Porque es un país que tiene que estar aislado siempre. Y lo logran, ¿no?, con el Brexit. O sea, no estoy diciendo que Rusia ha hecho el Brexit, pero ha ayudado, ¿no?, de alguna forma, igual que ha intervenido en las elecciones de Estados Unidos. De alguna manera también ha contribuido a que se separen, porque era lo que querían. Y lo que sí decía Dugin era que Moscú tenía que mantener una muy buena relación con Alemania, con Berlín, ¿no? No muy buena, ¿no?, pero por lo menos de entendimiento. Sí, para tener ahí una suerte ¿no?, de división dentro de Europa, ¿no? A Alemania un poco de cerca y los demás en contra totalmente, sobre todo con Estados Unidos y con Reino Unido. Y además incluso dice que se le puede devolver Kaliningrado a Alemania, ¿no?, para que estemos de a buenas, ¿no? Y un montón de cosas que se proponen ahí, que son las que se están cumpliendo, es decir, que van en la línea de la política de Putin, y esto se sabe, no es algo que sea un misterio, está todo publicado, y el mismo Putin ha escrito un artículo en el que señalan esta misma doctrina, ¿no?, eurocentrista. Entonces, perdón, euroasiática. Y bueno, por eso Putin decide asumir el costo, porque él cree que ese es el destino de Rusia, ¿no? Rusia solo va a ser una gran potencia en la medida en que domine todo su espacio vital. Y además con todo el nacionalismo y la filosofía, ¿no?, de raza de todos los rusos, que son un solo pueblo, que están en Ucrania, que están en Bielorrusia. Y bueno, entonces esa es la razón, ¿no? Por eso se asumió el costo. Y por otra parte, respecto a lo que también decían, y me gustaba cómo lo puso Lina, que hay acciones más válidas que otras, ¿no? Cuando unos dicen una cosa, es más válido que cuando lo dice el otro. Y hay una suerte de buenos y malos que ya se está aclarando cada vez más quiénes son los buenos y quiénes son los malos. Y eso también es otra cosa que hay un autor chino que ha escrito sobre esto, no me acuerdo el nombre, pero dice que el mundo se va a separar en dos, ¿no? Los autoritarios y los democráticos, pero mucho más claramente que lo que ahora sabemos, ¿no? Claro, ahora existe esa diferencia, ya están hablando retóricamente de que... Un chino diciendo eso. Sí, un chino, y con mucha claridad dice que China se va a aislar, ¿no? Ahora, creo que te he compartido el artículo, Claudio. Dale, comparte. Te lo voy a compartir, ya te lo había pasado, pero bueno. ¿Sí? Yo también La cosa quisiera es que, verlo. No, gracias. sí, es muy interesante, Sí, un claro. chino que escribe así. Además es un artículo que ha estado en todas partes, tiene más de 40 millones de visualizaciones el artículo, está en inglés. O sea, traducido porque originalmente estaba en chino. Y es un experto de la geopolítica y todo, ¿no? Entonces, él dice, se va a dividir el mundo entre autoritarios y democráticos y va a haber una cortina de hierro, ¿no?, en medio de ellos, en medio de esos dos bloques, y se van a dividir totalmente, ¿no? O sea, no van a tener comunicación comercial,
como ahora, ¿no? O sea, es decir, el dislocamiento de los dos polos del mundo, eh, que a partir de esta guerra con Ucrania ya se está consolidando, ¿no? Entonces, nos vamos a, nosotros los occidentales, a meter en nuestro hemisferio y los otros van a estar en nuestro otro hemisferio y no nos vamos a comunicar, ¿no? Bueno, no lo dice así, ¿no? Pero yo estoy poniéndolo en mis palabras. Y creo que eso es lo que va a pasar, ¿no? O sea, buenos y malos, quiénes son los buenos, quiénes son los malos, quién lo dirá. Bueno, eso para concluir. Muchas gracias, Claudio, un gustazo. Bien. Bueno, yo creo que ya hicimos la hora. De hecho, empezamos a las 7:15. Sí, yo creo que yo me quedé con hartas cosas por querer seguir comentando. No sé si ustedes, pero tal vez sea Sección buen B. aliciente para juntarnos de nuevo, ¿no? Sí, muy bien. ¿Sí? Claro que sí. Sí, claro que sí, Claudio. Bien, Muchas pues. gracias. Gracias. Bueno, les mando un abrazo a cada una de ustedes. ¿Y tu Andrés también. conclusión? La mía. Faltó tu conclusión, sí. Bueno, si quieren se las doy, pues, pero es que como se tenían que ir, Pero No, bueno, pero adelante, dos por minutos, favor. ya 2 minutos. Tienes 2 minutos desde ahora. Ya, se las doy ya en 2 minutos. Ya. Yo separaría en algunos temas. Primero, Taiwán. La única forma, en mi opinión, de que explote un conflicto en torno a Taiwán es a partir de algo muy similar a la dinámica que vimos con Ucrania. Un Estados Unidos pujando, porque lo que pasa con Biden hoy día con Ucrania, yo estoy en desacuerdo con lo que dice Andrés. O sea, Estados Unidos tiene responsabilidad ahí en provocar. Lo que pasa es que nunca se imaginaron que Putin iba a actuar en serio. Y después, no sé si ustedes conocen Condorito, la caricatura chilena, Biden quedó Claro que plop, sí. porque actuó y se está tratando de deshacer de todas sus acciones. Entonces, la única forma que estalle algo con Taiwán es que ocurra una dinámica similar y que Taiwán, pero en este caso, Taiwán agreda a China y China se tenga que defender. No lo veo de otra manera. ¿Por qué? Porque, en primer lugar, para tener relaciones con China, todos los países tienen que reconocer que Taiwán es parte de China. Punto 1. Punto 2, Taiwán, en el contexto de la historia china moderna, Taiwán es el estado rebelde que no acepta su derrota de la guerra civil. Y esta no es una cuestión de guerra fría. Esto es algo propio de la dinámica china después de la revolución de Sun Yat-sen. Y lo que tenemos acá, por tanto, es una región rebelde, soportada por los Estados Unidos, pero China no tiene ningún estímulo por atacar ni adueñarse de Taiwán, porque Taiwán para China es de China. Y para el resto del mundo, para el 95% del mundo, Taiwán es parte de China. Entonces, no hay razón para entender que pueda existir un conflicto de esa naturaleza. Esa es mi opinión. Segundo, veo, si hay algo que me gustaría rescatar por parte de China en este conflicto, y que me gusta, lo siento, pero me gusta, es que China trae al frente esto de que Estados Unidos tiene una mentalidad de la Guerra Fría y actúa con su política exterior con esa mentalidad. Si tuviera que articularlo con Don't Look Up, me parece que esa fanalización, esa forma de hacer la política exterior tan fancy, tan irresponsable, tiene que ver con que Estados Unidos se quedó dormido en esa mentalidad realista de la Guerra Fría acuñada en Henry Kissinger y que desde ahí no se ha podido renovar. De hecho, no tenemos que ir tan atrás con Henry Kissinger e irnos con Zbigniew Brzezinski, que no es muy distinto, y que en los 90 plantea todo esto del chessboard y del jaque mate contra Rusia, y es esa mentalidad que China la trae al frente, y que en torno a esa mentalidad me parece que hay que entender por qué China se abstiene en las votaciones del Consejo de Seguridad. Es más por eso que por apoyar a Rusia. Lo segundo, claro, Putin puede ser visto como un hueón, asesino, etcétera, pero uno, la profundidad estratégica y el tamaño de Rusia es tan grande que no creo que Putin tenga necesidad de viajar fuera de Rusia. Y en ese sentido me hago la pregunta, y les pregunto a ustedes, pero yo nunca he visto a un presidente de los Estados Unidos cuando ya sale del gobierno y se convierte en un ciudadano, yo nunca he visto a un presidente de los Estados Unidos viajando por el mundo. No sé ustedes. Y que no viajen, a lo mejor me equivoco, pero yo no lo he visto. Pero si George Bush, hijo,
viaja fuera de los Estados Unidos, me parece que tendría un destino muy similar al que tuvo Pinochet en Londres. Y para terminar, otro elemento importante aquí, yo creo, hablando de Asia, tiene que ver con Japón, que no lo tocamos. Pero así como los franceses no deben estar muy contentos porque Alemania, por primera vez después de la Segunda Guerra Mundial, está anunciando su fortalecimiento militar, pero abrumador, Japón está haciendo lo mismo. Y Japón tiene cuentas pendientes, no solamente con China, sino que también con Rusia y ciertamente que con Corea. Y con Corea, o sea, no con Corea del Norte y con Corea del Sur, con Corea. Y un Japón que hoy día está anunciando también mayor musculatura militar en el mediano a largo plazo, es algo que hay que observar y que también podemos conversar en el futuro. Esas serían mis palabras para terminar. De acuerdo, ese último tema puede ser el inicio de nuestro siguiente encuentro. Próxima. Vale. Sí. Ya, a ver si Bien, coordinamos entonces por WhatsApp para que nos juntemos de nuevo. Vale, muchas gracias. Un abrazo. Un abrazo a todos. Gracias, un abrazo. Bien. Chao. Chao, chao.